acerca del aumento importante del desempleo por razones de la empresa, ¿no? Entonces, le vamos a pedir a Marcela, que ella es especialista en la OIT, que pueda comenzar. Ella va a mostrarnos un PowerPoint por una presentación, por lo tanto también va a ser muy visual esta charla. Y le agradezco a todos los que ya están conectados que hayan venido a participar. Marcela, por favor. Ya, voy a compartirles, me tienen que avisar cuando empiecen a verla para yo estar tranquila que la ven. ¿Ven mi pantalla o no? Sí. Ya, perfecto. Deja ponerla en modo presentación. Espérenme. Ya, ahí está. Ya, yo voy a empezar entonces. Miren, mi nombre es Marcela Cabeza, yo soy, como estaba diciendo Fernando, soy especialista regional en estadísticas laborales para Latinoamérica y el Caribe de la OIT, y vamos a mirar una presentación que yo te diría que tiene unas 3 partes principales. La primera parte tiene que ver con el marco conceptual, para que todos nos pongamos muy en el mismo piso, digamos, para ver cuál es la nomenclatura que se utiliza cuando uno está midiendo este tipo de variables. Después vamos a pasar por una mirada un poquito más de de cuál es la dificultad de medir en periodo de COVID, qué es lo que está pasando, y después yo voy a tomar un extracto de una presentación que hizo el INE hace poco con la comisión de expertos, para poder ilustrarles gráficamente qué es lo que va a pasar en el caso más chileno y dónde uno puede esperar ciertos aumentos, etcétera, y para que vean la complejidad de la medición. ¿Ya? Entonces, empecemos. A ver, déjame ver cómo reduzco acá, eso, para poder ir ver la presentación. Ya, a ver, lo primero que es importante tener claro es cómo se arma el cuerpo normativo de las estadísticas del trabajo. No les voy a contar a ustedes de qué se trata la OIT, pero si hubiera algún invitado que no está tan, digamos, familiarizado, es importante que hablemos y sepamos que somos la única agencia tripartita de la ONU, en la que los trabajadores y los empleadores tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos durante las deliberaciones de los órganos principales. Ustedes conocen muy bien la CIT, digamos, y estos son nuestros constituyentes, gobiernos, trabajadores y empleadores, por igual, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad de la OIT? Es establecer normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todas y todos. Eso está en nuestra página web como una invitación descriptiva, digamos, de lo que nosotros estamos esperando hacer. Lo primero que a mí me importa que hagamos la distinción, y vamos a ver por qué, tiene que ver con la organización y la oficina. La oficina es la burocracia, somos todos nosotros que participamos y que estamos trabajando para todos ustedes, que son nuestros constituyentes. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno arma una normativa en el campo estadístico, hay gente que suele pensar que somos los burócratas los que armamos esa normativa. Pues no, esta normativa se emana de una conferencia, que es la CIET, que es la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, que se reúne aproximadamente cada 5 años. La primera fue en el año 23, es muy antigua, para que ustedes vean que la necesidad de medir apareció muy temprano en la historia de la OIT. La resolución principal de esa primera 7 en el año 23 fue sobre las horas de trabajo, de cómo medir horas de trabajo, ¿ya? Y en octubre ahí no puse el año, en octubre del 2018 tuvo lugar la 27ª, ¿ya? ¿Quiénes participan en esta conferencia? Participan gobiernos, empleadores y trabajadores de los países que forman parte de la OIT. Entonces, participan por parte de los gobiernos, principalmente la Oficina Nacional de Estadística, pero muchos ministerios del trabajo también lo hacen, porque las estadísticas del trabajo no son solamente las encuestas, sino que también, por ejemplo, los registros administrativos, tal como estábamos hablando con Fernando antes. Los expertos de las organizaciones de empleadores y trabajadores, ellos llevan sus expertos, y son muy buenos expertos, y observadores de organizaciones regionales, internacionales, de otros grupos de interés, pero que no tienen el voto en la conferencia, ¿ya? Por lo tanto, la CIET, ¿qué es lo que hace? Formula recomendaciones sobre temas relacionados con las estadísticas del trabajo, que toman forma de resoluciones y directrices, y una vez que son aprobadas en la CIET, pasan por el Consejo de Administración de la OIT. Y es ahí cuando forman parte del conjunto de normas internacionales estadísticas del trabajo. Por lo tanto, esta es la forma de generar el cuerpo normativo de la estadística del trabajo. Entonces, cuando decimos la desocupación se mide de esta forma, es porque todos hemos acordado esa forma. No es la burocracia de la OIT, es la organización.
Y eso me importa que quede muy claro. Entonces, ¿qué son las estadísticas del trabajo? ¿Qué son y para qué son? Vamos a ir muy rápido por esta parte. Son indicadores sobre los derechos de las personas en el trabajo, las condiciones en que trabajan, el diálogo social, la composición de grupos de empleadores y trabajadores, los convenios colectivos, la conflictividad laboral, etc. Por lo tanto, las fuentes en general son encuestas, registros administrativos y todo lo que nos permita tener una mirada más global del mercado del trabajo. Se refieren tanto a personas como a organizaciones y a la forma en que se relacionan. Describen la magnitud, la estructura, las características de los participantes en el mercado laboral y la evolución de estos también en el tiempo. Y desde una perspectiva más económica, ¿para qué sirven? Para generar, analizar, evaluar, verificar el funcionamiento de la economía y la eficacia de las políticas económicas y actuales y futuras, pero desde una perspectiva social, y eso es muy importante, son útiles para monitorear el cumplimiento del objetivo del trabajo decente, cuando estamos hablando de grupos específicos que son sujetos de estas políticas públicas y que son el foco de nuestra atención, y sobre todo los grupos más vulnerables, jóvenes, personas de edad, mujeres, etc. ¿Ya? Entonces, entremos. Así como yo les estaba hablando de esta famosa SIET, es importante remitirse, acuérdense que el 2018 fue la 20ª, el 2013 fue la 19ª, y es muy importante referirse a esta conferencia porque ahí cambió el marco conceptual de la medición del mercado del trabajo, y ahí vamos a ver varios aspectos conceptuales que yo necesito que tengamos claro para poder discutir después lo que va a pasar en Chile. Entonces, ¿cuáles son los nuevos desafíos que aparecen en este nuevo marco, digamos? ¿Ya? Primero vamos a partir por ver cuáles son los objetivos del ámbito de aplicación que tuvo esta conferencia. ¿Cuál fue el foco? Establecer recomendaciones para orientar a los países en la actualización e integración de un sistema de estadísticas del trabajo. ¿Para qué? Para hacer el seguimiento de los mercados laborales, para medir la participación en todas las formas de trabajo, y esto es muy importante, se ponen todas las formas de trabajo, y vamos a ver por qué, con el fin de estimar el volumen o insumo del trabajo para las cuentas nacionales, y evaluar la participación en las diferentes formas de trabajo de grupos de población, como por ejemplo mujeres, hombres, jóvenes, niños, migrantes, grupos étnicos, que son objeto de políticas específicas. Esos son los objetivos de esa conferencia y de la resolución número 1, que es la más importante de esa conferencia. Entonces, ¿cuáles son las principales recomendaciones que surgieron de la 19ª? Se propuso un nuevo marco conceptual de la fuerza de trabajo, que lo vamos a mirar a grandes rasgos, no voy a entrar en el detalle, porque si no nos aburriría soberanamente. Se busca mejorar la comparabilidad internacional para que todos midamos lo mismo. Se proponen nuevos indicadores, y vamos a ver de qué se tratan esos nuevos indicadores. Se da visibilidad a todas las formas de trabajo, ¿ya? Y por eso yo hago la distinción, y es lo que vamos a ver ahora, la nomenclatura entre, la gente sigue hablando de desempleo porque hay un tema de costumbre, pero cuando esto se tradujo al español y en el francés, en inglés no pasa lo mismo, ya no hablamos de tasa de desempleo, nosotros hablamos de tasa de desocupación. ¿Por qué? Porque el empleo suele estar mucho más ligado al empleo asalariado, ¿ya? Y además, acá se visibilizan todas las formas de trabajo, y vamos a ver por qué, porque hay otras formas de trabajo que no son no paga, y que acá hay un mandato para ir a medirlas. Se explicita la forma en que se relacionan las estadísticas laborales y las normas del sistema de cuentas nacionales, cómo conversan ambas cosas, es muy importante eso, cómo alimentan las estadísticas del trabajo el sistema de cuentas que es donde se mide, por ejemplo, el PGD. Se mejora la terminología utilizada, en las resoluciones antiguas habían varios puntos que quedaron no bien amarrados, y por lo tanto se especifica, se explicita mucho más cierta metodología, cierta terminología. Y se recomienda que cada país establezca su sistema de estadísticas del trabajo, teniendo obviamente en cuenta sus circunstancias nacionales, pero con este paraguas de fondo. ¿Ya? Entonces entremos ahora. La definición de trabajo y aparición del concepto de ocupación, que es un poco lo que yo les estaba hablando antes, y las distintas formas de trabajo. La 19ª introdujo una clasificación denominada formas de trabajo, en que se distinguen 5 formas de trabajo. Vayan siguiendo mi cursor porque cuando estemos en los gráficos esto va a ser importante que sigan el cursor, para no perderse. Perdón. Lo que nosotros normalmente medimos cuando tenemos, por ejemplo, una encuesta como la N, en el caso chileno, es el trabajo en una ocupación, ¿ya? Vamos a entrar a ver cuál es la definición de eso. Pero hay otras formas de trabajo que en la 19ª se pide también que se vayan a medir. Una, el trabajo de producción para el autoconsumo. ¿Qué es el trabajo de producción para el autoconsumo? El trabajo para mí mismo, el trabajo para mi grupo familiar. Acá quedan clasificados, por ejemplo, en el trabajo para autoconsumo, toda la agricultura de subsistencia que no tiene un mercado donde se transe, ¿ya? Antiguamente,
muchos países clasificaban el trabajo de producción para el autoconsumo como parte de los ocupados. Por lo tanto, cuando los países entran a poner en práctica esta nueva resolución, a muchos países les disminuye el número ocupado, y por eso también hay un tema político de que muchas veces les cuesta pasarse a la 19ª. En el caso de Chile, Chile ya está completamente alineado en su medición, salvo muy pequeñitas cosas con esta nueva normativa, ¿ya? Después está también el trabajo en formación no remunerado y el trabajo voluntario, que ocupa un lugar muy especial, porque antes no había una mirada para esto, hoy día estamos viendo cómo medirlo. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho trabajo también que aporta a toda la economía de los determinados países y no está siendo medido ni incorporado, por ejemplo, en cuentas nacionales. Y después ya hay una categoría más residual que tiene que ver con todas las otras actividades productivas, el trabajo obligatorio no remunerado, por ejemplo, acá se hace referencia a todo el trabajo que se hace en prisión, los trabajos obligatorios, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a entrar al trabajo en la ocupación, ¿ya? Hay ciertos principios fundamentales cuando uno va a medir la fuerza de trabajo. Vamos a hablar vamos a definir qué se trata cada una de estas cosas. Hay 3 principios que son fundamentales. Primero, el principio de actividad. Las personas se clasifican de acuerdo a las actividades que realizan en un breve periodo de referencia, por ejemplo, una semana. Ese es el caso de Chile. Uno le pregunta qué hizo la semana anterior, ¿ya? Reglas de prioridad. La ocupación tiene prioridad sobre la desocupación y la desocupación sobre la inactividad. Y le puse entre comillas porque vamos a ver que también ahora ya no le llamamos inactividad, le llamamos fuera de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, yo primero clasifico los ocupados, después veo los criterios de desocupación, y el residual es lo que se va a la inactividad o fuera de la fuerza de trabajo. Y acá está el controvertido también criterio de una hora, que no es tan relevante, después lo podemos discutir cuando tengamos las discusiones, que se considera trabajo en la ocupación todo aquel que consista en haber dedicado al menos una hora a la producción de bienes y servicios a cambio de remuneración o beneficio. Y esta parte es muy importante, a cambio de remuneración o beneficios. ¿Por qué? Porque acá queda fuera, por ejemplo, del trabajo en la ocupación, todo lo que tiene que ver con el trabajo de autoconsumo. ¿Por qué? Porque no me pagan por eso, ¿ya? Entonces, este grafiquito es el que vamos a ir analizando. Acá arriba, usted ve la población en edad de trabajar, que en el caso de Chile es mayor de 15 años, y que está alineado también con la recomendación que la OIT hace, tratar de usar el 15 como el punto de quiebre. Acá tienen las categorías que están dentro de la fuerza de trabajo, que están compuestas por los ocupados y los desocupados. Acá está toda la gente que queda fuera de la fuerza de trabajo, y acá está una nueva medición, digamos, que se llama la fuerza de trabajo potencial, que vamos a entrar en eso a mirar, porque es muy importante también para el tema del COVID, ¿ya? Y acá está el resto fuera de la fuerza de trabajo, que en general tiene que ver con la inactividad más tradicional, ¿ya? Vamos a ir entrando en cada una de estas acápites. Vamos a la fuerza de trabajo. Todo lo que estamos mirando acá, estamos hablando de trabajo en la ocupación. O sea, yo trabajo a cambio de una remuneración o de beneficios. Entonces, ¿cómo se define la fuerza de trabajo? La oferta de trabajo disponible en un momento dado para la producción de bienes y servicios a cambio de remuneración o beneficio. ¿Ya? Este es el trabajo en la ocupación. La fuerza de trabajo incluye tanto a quienes trabajan a cambio de remuneración o beneficios, como a quienes buscan y están disponibles para un trabajo remunerado. Estamos hablando de los desocupados en este caso, ¿ya? Y la situación en la fuerza de trabajo se clasifica a las personas en edad de trabajar, en el caso chileno mayor de 15 años, durante un periodo de referencia corto, en 3 categorías que tienen que ser excluyentes y exhaustivas. Primero parto por las ocupadas, de acuerdo a mi principio que habíamos visto anteriormente, después clasifico las personas desocupadas, y después las personas fuera de la fuerza de trabajo. Vamos entonces ahora a ver quiénes son los ocupados, qué pasa con los ocupados. Las personas ocupadas son personas mayores de una edad especificada, caso chileno 15, y que durante un periodo de referencia corto se dedican a la producción de bienes y servicios a cambio de remuneración o beneficio. Esta definición de la 19ª es restrictiva, que es lo que yo les explicaba antes. ¿Por qué? Porque excluye de las personas ocupadas las que trabajan, pero no reciben una remuneración o beneficio. Por lo tanto, una persona que trabaja haciendo sus quehaceres en el hogar, eso es autoconsumo. Y también hay que ir a medirlo en algún momento. Las personas que trabajan
en toda la economía del cuidado de personas mayores, de personas enfermas, pero que no reciben una remuneración, es también o autoconsumo o trabajo voluntario, dependiendo de otras características. ¿Ya? Entonces, acá nos volvemos a concentrar en el trabajo para la ocupación, que es el que tiene una remuneración o beneficio. E incluye también los casos en que la remuneración se paga de forma indirecta a un miembro del hogar por el trabajo realizado por otro. Los trabajadores familiares auxiliares se consideran como ocupados. ¿Ya? Vamos a ver quiénes son los desocupados. Definición de la desocupación de acuerdo a la 19ª. Y aquí también es importante tener mucho cuidado con los criterios. Personas mayores de una edad especificada que no estaban ocupadas, porque primero clasifica a los ocupados, habían llevado a cabo actividades de búsqueda de un puesto de trabajo, es una búsqueda activa de puesto de trabajo, durante un periodo reciente especificado, y estaban actualmente disponibles para ocupar ese puesto de trabajo. Por lo tanto, acá hay dos criterios que son muy relevantes, es la búsqueda y la disponibilidad. Y esto es vital para el tema del COVID, que lo vamos a ver al final. Entonces, ¿quién es una persona desocupada? Es alguien que está sobre los 15 años, que tiene tiempo disponible para trabajar, está disponible para trabajar, no tiene trabajo y que ha estado tratando de encontrar trabajo sin éxito. Vamos a ver entonces ahora quiénes son los que están fuera de la fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo potencial. Dentro de la fuerza de trabajo potencial tengo los buscadores no disponibles y los disponibles no buscadores. Esto que parece trabalengua, vamos a explicarlo. Recuerden siempre los dos criterios que tengo en la desocupación. Buscar activamente y estar disponible. ¿Ya? Por lo tanto, ¿quiénes están en la fuerza de trabajo potencial? Y vamos a después hablar por qué es importante esta medición. La fuerza de trabajo potencial es una parte de las personas que están fuera de la fuerza de trabajo, porque no cumplen los criterios, algunos de los dos criterios, para ser clasificados como desocupados, pero pueden haber o buscado trabajo, pero no estaban disponibles, y estos son los que nosotros le llamamos buscadores no disponibles, o están disponibles y deseaban trabajar, pero no buscaron. Estos son típicamente los desalentados, por ejemplo, que ya buscaron durante mucho tiempo, se cansaron de buscar, ellos quieren trabajo, pero ya no buscan porque están desalentados. ¿Ya? ¿Por qué es importante estas dos categorías? Tenerlas muy claras. Es porque no es lo mismo una persona que está de verdad inactiva, por ejemplo, un estudiante que de verdad no va a entrar a la fuerza de trabajo porque no está buscando, no está, ¿ya? Una persona que hace sus labores del hogar, pero no tiene ninguna intención de entrar al mercado del trabajo, que es gente que está en el margen. Esta gente ejerce presión sobre el mercado del trabajo y muchas veces fluctúa, entra a la fuerza de trabajo y sale de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, llamarle inactivo a todo el segmento es muy complejo, porque no es precisamente gente que sea inactiva, sino que no está cumpliendo con los criterios temporalmente para poder ser clasificados dentro de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo potencial, por lo tanto, es una fuente de presión sobre la fuerza de trabajo y que tiene que ser estudiada, que antes no lo hacíamos, y aparece el concepto de la fuerza de trabajo ampliada, que es la fuerza de trabajo, ocupados más desocupados, más esta gente que está en la fuerza de trabajo potencial, que está en la frontera. ¿Ya? Este concepto de fuerza de trabajo ampliada se utiliza como denominador de algunos nuevos indicadores de su utilización. No vamos a entrar en eso en detalle porque si no, esto duraría mucho rato, pero es importante tenerlo en consideración porque el INE sí lo calcula, por ejemplo, para algunos de los indicadores que ellos lo pone en su denominador, para algunos de los indicadores de su utilización que calculan. Entremos entonces ahora al concepto de subutilización, que queda bien definido hoy día en la 19ª. ¿Qué es lo que se dice? Debido a la variedad de respuestas que pueden suscitar la contracción del mercado del trabajo, no puede esperarse que un único indicador refleje las diversas necesidades insatisfechas de empleo generador de ingresos, ni que pueda utilizarse de manera exclusiva como un indicador global de los resultados del mercado del trabajo. De ahí que sea necesario complementar la tasa de desocupación, y esto es lo que más me importa que quede clarísimo. La tasa de desocupación es el indicador de su utilización por excelencia, pero no es el único. Y cuando yo me quedo con la tasa de desocupación, pierdo una información muy rica para la formulación de políticas públicas, y también ustedes que están en un gremio en que tienen que pelear por sus afiliados y en general por todos los trabajadores. Entonces,
Hay que complementar esta tasa de desocupación con medidas de la necesidad insatisfechas de puestos de trabajo generadores de ingresos entre las personas también ocupadas y las personas fuera de la fuerza de trabajo. También tengo insatisfacción al interior de las personas ocupadas y también en este grupo, por ejemplo, de personas que están fuera de la fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo potencial. Esta discusión o este concepto surge de la reunión de expertos que fue previa a que fue la que se preparó la 19ª, ¿ya? Entonces, la subutilización de la fuerza de trabajo se refiere a la inadecuación entre la oferta y la demanda de trabajo a consecuencia de una observación insuficiente de la mano de obra. Desde una perspectiva individual estamos hablando de medidas que indiquen situaciones de necesidad insatisfecha de los puestos de trabajo en la población, y los indicadores se proponen para identificar grupos relevantes de personas con demanda no satisfecha de trabajo remunerado. Entonces, ¿qué vamos a ver? La 19ª propone calcular indicadores de utilización incluyendo a personas en la fuerza de trabajo, ahí está la tasa de desocupación por excelencia, y también a personas fuera de la fuerza de trabajo. La resolución señala claramente que la subutilización incluye las siguientes medidas como mínimos, aunque no se limita a ellas. Subocupación por insuficiencia de tiempo. ¿De qué estamos hablando? Por eso el criterio de una hora no es una variable tan relevante cuando uno entiende todo este modelo completo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener gente que está trabajando por menos horas, menos, no sé, una media jornada, pero aquí es importante tener claro que la subocupación por insuficiencia de tiempo no es la gente que voluntariamente quiere trabajar menos horas, sino que la gente que está disponible para trabajar más horas, pero no lo encuentra. El INE hoy día calcula ese indicador, ¿ya? Y es un indicador importante, jornadas parciales. También va a ser importante, probablemente, en el tiempo del COVID, cuando haya gente que encuentra jornadas parciales o pololos o cosas de ese estilo, pero entonces no tiene sus necesidades satisfechas del tiempo de trabajo que él busca o requiere. La desocupación, que ya les dije que era el indicador de subutilización por excelencia, y la fuerza de trabajo potencial. Por lo tanto, nuestro grafiquito se va complejizando y tenemos esto que ustedes están mirando acá. La población en edad de trabajar, dentro de la fuerza de trabajo, la fuera de la fuerza de trabajo. Todo lo que tenemos en rojo son indicadores de subutilización. Los desocupados, la subocupación por insuficiencia de tiempo, ¿ya? Lo que acabamos de hablar, los desajustes de competencia. Esto no vamos a entrar en detalle, pero es importante que lo tengan en el panorama, porque probablemente es una discusión que vamos a tener en el futuro del mercado del trabajo de todas maneras. Y lo que hay hoy día en la OIT, que surgió de la 27ª, es una directriz, pero todavía no toma la forma de una resolución. Y acá hay un tema bien complejo de cómo uno lo mide, ¿ya? Y la fuerza de trabajo potencial, buscadores no disponibles, disponibles no buscadores. Hay países incluso que van a mirar, yo puedo tener un ocupado que está trabajando jornada completa, pero también puede haber una subutilización porque tiene insuficiencia de ingresos. O sea, yo podría llegar y decir, mire, yo creo que lo mínimo que debiera trabajar alguien es esto, es una medida normativa, y si la persona no logra alcanzar esos ingresos, uno podría decir, acá yo tengo subutilización por ingresos insuficientes, ¿ya? Les quiero mostrar un poquito acá el boletín, para situarlo en el caso chileno. Este es el último boletín del INE. Me están siguiendo, ¿cierto? Porque como que uno está ciego cuando está hablando en estas cosas. Parece que uno estuviera hablando consigo misma. Acá ustedes pueden ver, en este lomito que está acá está la tasa de desocupación, pero también el INE entrega estas llamadas tasas analíticas. Acá está la tasa de desocupación con iniciadores disponibles, y acá está la tasa combinada de desocupación y tiempo parcial involuntario. Esto es importante, ¿ya? Y la gente no lo mira. También está la tasa de presión laboral, que es una forma de meter parte de lo que de lo que estábamos hablando de la fuerza de trabajo potencial. En Chile se arma esta tasa de presión laboral, que en muchos países no la calculan, pero yo creo que es un muy buen indicador, que es toda la gente que está buscando trabajo, ¿ya? Puedo tener gente que esté ocupada, pero que no está satisfecha con su ocupación, y entonces está buscando trabajo. Están los desocupados, y también aquellos que están buscando, que están fuera de la fuerza de trabajo, pero no están disponibles todavía. Por ejemplo, un estudiante que está buscando porque vislumbra que va a poder trabajar apenas salga en un mes más, o está por salir de su carrera, y empieza a buscar, pero no está disponible inmediatamente, ¿ya? Entonces, esta es la tasa de presión laboral.
Y otro, que también podríamos tener toda una charla respecto de informalidad, otro aspecto muy importante que hay que ir a mirar son los trabajadores informales, ¿ya? En general porque son mucho más precarios y están mucho menos cubiertos. Entonces, volvamos a nuestro Power y seguimos. Ya, acá ya entramos en nuestra segunda pata, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando con el COVID? Resulta que las restricciones para combatir el COVID, que son estos confinamientos que están usando los países, es muy importante desde el punto de vista sanitario, pero todos estamos viendo el tremendo obstáculo para poder, para que la gente acceda al mercado del trabajo, lo que está sucediendo en los mercados del trabajo en el mundo, y al mismo tiempo para el trabajo estadístico, son un tremendo obstáculo para recoger normalmente la data, ¿ya? Acuérdense que nuestras encuestas principales en la mayoría de los países son presenciales, por lo menos en el caso de Latinoamérica es así. Entonces, por lo tanto, justo cuando tenemos un aumento masivo de demanda por información de calidad, resulta que nos pega esto. La gente no puede, los encuestadores no salen a recolectar la data en términos presenciales. Por lo tanto, hubo que trabajar fuertemente y muy rápidamente para balancear la necesidad de mantener continuidad y calidad de la data que estamos recabando oficialmente, y al mismo tiempo ser flexibles para poder reaccionar a estas circunstancias. Muchos países latinoamericanos más grandes, digamos, pudieron sortear este problema y pasaron a levantamientos telefónicos, que tienen una serie de dificultades, que tampoco vamos a entrar acá en el detalle. Y levantamientos telefónicos no al igual que los países desarrollados, que tienen sistemas de web auxiliares, etcétera, acá no. Acá fue a manopla, o sea, se fue el encuestador a su casa a llamar por teléfono, con algunos auxilios de algunas cosas. Varios países están trabajando en poder auxiliarse con algunos dispositivos electrónicos, pero ha sido un trabajo enorme para las oficinas de estadística. Y hay otras cosas que hay que ir trabajando en el camino. Por ejemplo, en muchos países ha habido que reducir los cuestionarios, porque no es lo mismo tener una entrevista cara a cara que una entrevista telefónica, ¿ya? Por lo tanto, esto es un equilibrio delicado, cómo uno trabaja esto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la OIT? La OIT ha sacado guías, no vamos a entrar en detalle porque estos son para la gente que se dedica a la medición, pero hemos sacado guías para apoyar a los países, esta guía para ver cómo uno recaba esta información, cómo uno puede traspasar estas dificultades. Se producen temas técnicos que son complejos, que no los vamos a discutir, que tienen que ver con temas de sesgo, con temas de ajuste que hay que hacer, son innumerable cantidad de problemas estadísticos, ¿ya? Y la idea es que se mantengan la coherencia con la medición de los indicadores principales. Todo esto que yo les expliqué antes, a grandes rasgos, que viene de la 19ª, se mantienen los estándares internacionales. Entonces las guías dicen, estas son guías que sacamos y que las pusimos a disposición, tenemos un sitio especial en ILOSTAT, que es donde está el sitio de estadísticas de la OIT, donde están estas guías para apoyo a los países, ¿ya? Y se les urge a los países, en el caso chileno fue más fácil porque ellos ya lo calculaban, expandir el rango de estadística y los análisis más allá de los indicadores básicos como la tasa de desocupación, para apoyar un monitoreo que tiene que ser mucho más complejo que la simple tasa de desocupación, ¿ya? En la 19ª, y eso vamos a hablar de los famosos ocupados ausentes, que es una categoría clave, se introdujeron pautas sobre cómo tratar a las personas que están ausentes de sus trabajos en el periodo de referencia. Lo típicamente y lo clásico de un ocupado ausente es cuando uno le pregunta en la encuesta, le dice, ¿usted qué hizo? ¿Usted hizo alguna actividad de trabajo o de abrir un negocio o alguna actividad relacionada con esto la semana pasada? Y la persona te dice no. Y cuando tú vas a las preguntas de rescate, tú le preguntas, ¿por qué no? Y te dice, no, porque yo estaba con licencia médica, no, porque yo hubo una suspensión de faena, por ejemplo. Entonces no estuvo trabajando, pero es una persona que mantiene su vínculo laboral. Esas personas son ocupados ausentes, ¿ya? Y es una categoría clave para lo que vamos a discutir del COVID. Entonces, en todos estos estándares internacionales, estas guías que nosotros hemos estado entregando, la idea es que los estándares vigentes destacan que la desocupación por sí sola no es suficiente, pero aquí se enfatiza algo más. Se habla también que la desocupación debe complementarse con otras medidas de utilización laboral, como lo que hemos estado hablando, subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo, la fuerza de trabajo potencial, etc.
Y también se dan pautas para decirle, ¿sabe qué? Usted tiene que ir a mirar indicadores que en este momento van a ser claves en la medición en el periodo de COVID. Por ejemplo, trabajadores con horario reducido por razones económicas. Empresas que han llegado, en muchos países ha pasado, que llegan a acuerdos con sus trabajadores y trabajan menos jornada, por ejemplo. Trabajadores con horas de trabajo excesivas, por ejemplo, algunos trabajadores de la salud. Buscadores de trabajos desalentados. Esto es parte de la fuerza de trabajo potencial. Pérdida de ocupación reciente. Queremos saber por qué perdieron esa ocupación recientemente. ¿Fue por el fenómeno COVID? Trabajadores informales, porque esperamos que una parte importante después se transfiera a la informalidad. ¿Ya? No se recomienda introducir enmiendas temporales o revisiones significativas de las definiciones operativas utilizadas en la encuesta de fuerza de trabajo. Es decir, no vaya a ponerse creativo y diga que desocupación es una cosa distinta a la que es. O sea, lo que estamos haciendo es apoyando a los países para, dentro del marco conceptual que está vigente, aprobado por todos nosotros en estas conferencias, ir a poder precisar estas categorías para poder medir de mejor forma el impacto del fenómeno. Entonces, va a ser relevante desglosar y analizar personas ausentes por el motivo de la ausencia, ¿ya? Para poder ver qué personas están ausentes por el tema del COVID. Personas que trabajan más o menos horas de lo habitual, lo que habíamos estado hablando, personas fuera de la fuerza de trabajo, las razones por las que no está buscando trabajo, porque podría ser porque no voy a encontrar porque es COVID, ¿ya? Porque no puedo salir de mi casa a buscar. Y es importante también ir a hacer la apertura obvia de las personas que perdieron el trabajo, dónde lo perdieron, la razón y dónde, ocupación, rama, situación. ¿Por qué? Porque hay que ir a mirar cuáles son las políticas que tengo que después implementar para poner en marcha el paliativo de esta tremenda crisis. Ir a desagregar trabajadores para poder mirar quiénes son formales y quiénes son informales. Lo más probable es que la informalidad se vea impactada en forma importante. También podría ser importante incluir una o un pequeño conjunto de preguntas para evaluar temas como recepción de beneficios gubernamentales, seleccionados y programas de apoyo a los ingresos relacionados con COVID. En Chile va a ser especialmente importante esto y lo vamos a ver al final de la presentación. En resumen, es clave responder a la necesidad de explorar y esculpar crecimiento de categorías o grupos de no fácil comprensión para el usuario común, pero que nos pueden dar el cuadro completo. ¿Ya? ¿Qué más tengo acá? Es mucho de lo que hemos estado hablando. Tratamiento de casos especiales durante la recolección de data. Acá hay sugerencias que tienen más que ver para los INE. Son instrucciones que se le dan a las personas que están levantando la información para que puedan quedar bien clasificados. No los voy a marear con esta. Entonces, ¿qué ha estado haciendo la OIT? Tal como ustedes están viendo, ha estado trabajando en forma intensiva. En el caso de nuestra región, hemos estado realizando asistencia técnica a la oficina estadística de la región para poder mantener los levantamientos de los datos oficiales. Hay países que han podido, hay otros que no han podido. En el caso de Centroamérica, muchos de los levantamientos se han suspendido. La mayor parte de los países más importantes han migrado hacia levantamientos telefónicos, presentando desafíos de diseño muestral, logísticos, conceptuales, etc. Las temáticas en que hemos presentado asistencia técnica en conjunto con CEPAL, estamos trabajando fuertemente con CEPAL de forma coordinada, se concentra en todas esas áreas, que tampoco los voy a marear porque son temas muy técnicos que no vienen al caso. Y para decirles, hemos estado trabajando en asistencia técnica estadística personalizada con los siguientes países. Con Chile estamos teniendo reuniones, yo diría que más de una vez a la semana, revisando la data, haciendo consideraciones, etc. Y vamos, cada mes de levantamiento estamos con ellos. Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, México, El Salvador, Barbados y San Lucia en el Caribe. Las próximas semanas empezamos a trabajar también con Bolivia, Panamá, Costa Rica, Paraguay y Perú, que son países que ya han manifestado interés en la asistencia técnica. Es importante que vislumbren cómo estamos sobreexigidos, porque en el caso mío estadístico yo soy la única para la región, y por eso estamos trabajando en conjunto con CEPAL. Entonces, ahora vamos a abocarnos a esto que yo les contaba del INE. Este es un extracto de la presentación que el INE hizo en el comité de expertos, pero me importa que haya ciertas cosas, destacarlas acá para poder conversarlas con ustedes. Primero, no voy a entrar en todo el detalle de acá, no vale la pena. Sigan mi cursor. Esto es clave acá. Entonces, acá, en la semana del 16 al 22 de marzo, el INE pasó a implementar teletrabajo y los encuestadores trabajaron desde sus casas. Acá se empezó a implementar entonces el levantamiento telefónico, ¿ya? Que se hizo carne aquí.
En este periodo, a finales de marzo, salió la primera nota técnica del INE que vamos a decir, mirar cuál fue la advertencia que hizo al público general, ¿ya? Eso también es clave. Y lo otro que me importa que miren de este plan de contingencia, después lo pueden mirar en detalle, yo les voy a mandar la presentación, es todo lo que está acá abajo, el apoyo externo. O sea, el INE, ven mi cursor acá abajo, ¿no? En todo lo que está en rosado. El INE ha tenido innumerables reuniones de trabajo con CEPAL, con OIT, han tenido reuniones con sus pares de otros países, tenemos una reunión prácticamente semanal, cada 10 días, en un grupo de que estamos discutiendo temas conceptuales con Colombia, con Ecuador, con Uruguay y con México y Chile en conjunto. Tuvieron también en temas muestrales un apoyo también del Census Bureau de Estados Unidos, una discusión técnica respecto de cómo abordar algunos de los problemas que se nos estaban presentando al pasar a telefónico. Y esto es lo que viene a futuro, y acá viene la segunda nota técnica, a la que también nos vamos a hacer referencia, que fue la del 30 de abril, que es cuando acabaron de entregar recién el primer trimestre del año 2020. Y acá también están planificadas todas las siguientes asesorías que nosotros estamos prestando y estamos trabajando con ellos, ¿ya? Por lo tanto, ellos no han estado solos, ellos están siguiendo las mejores prácticas que estamos discutiendo en este momento con toda la complejidad que eso significa. Entonces, ¿se acuerdan que les dije a finales de marzo ellos sacaron una nota técnica, que es lo que me importa destacar de acá? En esta nota técnica ellos dijeron y hicieron inmediatamente el alcance, les anunciaron a todo el público que habían cambiado la forma de levantar la encuesta, y que esto podía, tal como dice acá, afectar la comparabilidad de las estimaciones. Esto es un problema que se va a presentar para todos los países y que hoy día no tenemos cómo estimar cuánto es el efecto. Para eso deberíamos haber podido levantar simultáneamente, presencialmente y telefónicamente y ver cuál es el efecto del cambio de tipo de entrevista, ¿ya? Porque eso puede afectar la comparabilidad de los datos, pero no hay forma de hacerlo hoy día. Vamos a ver si ex post, una vez que pase toda la crisis, hay alguna forma de hacer algunos experimentos para tener alguna idea. También se explicaron en esta misma nota las medidas aplicadas en el levantamiento y se les avisaba que iban a tener el apoyo técnico de organismos internacionales. ¿Ya? Vamos a la nota técnica número 2, que se entregó ahora en el 30 de abril, y aquí nos vamos a detener porque acá es donde viene lo que queremos discutir. Dice, el impacto del COVID en el mercado laboral se verá reflejado de distintas formas, dependiendo de las características de los puestos de trabajo, las condiciones económicas y laborales de las unidades económicas, la flexibilidad de los mercados del trabajo y las políticas públicas implementadas por los propios países. Entonces, en el caso de la población ocupada, ¿qué es lo que esperamos ver? Un aumento del ocupado ausente. Esto es especialmente clave cuando estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Chile, de la Ley de Protección del Empleo. En una primera instancia, lo más probable, cuando esta se ponga en aplicación, es que cuando uno vaya a levantar, vamos a ver un aumento del ocupado ausente más allá de lo tradicionalmente a lo que estábamos acostumbrados, ¿ya? Vamos a ver un flujo desde la ocupación a la desocupación, que es lo que ya estamos viendo hoy día y que se va a incrementar en el mes notoriamente cuando entreguemos la cifra, cuando se entregue la cifra del mes de abril. Un flujo desde la ocupación a la inactividad. ¿Por qué? Porque va a haber gente que se va a quedar sin trabajo, pero esa gente no se va a ver reflejada en la tasa de desocupación, porque esa gente no va a estar buscando activamente probablemente empleo. ¿Por qué? Porque tenemos medidas de confinamiento, o porque piensa que no va a encontrar. Y por lo tanto esa gente va a estar metida en la inactividad, o lo que nosotros le llamamos la fuerza de trabajo potencial. ¿Ya? Acá no quiero que se mareen, les voy a explicar de qué se trata este gráfico. Acá están los ocupados ausentes, el histórico del ocupado ausente. La línea roja entrega el promedio de los ocupados ausentes desde el año 2010 a la fecha. En promedio más o menos son 7,7% del total de ocupados son ocupados ausentes. ¿Ya? Gente con licencia, como les estaba explicando, eso es la mayor cantidad de los casos. ¿Ya? Ustedes van a ver PIC, acá tienen un PIC, estos PIC de acá son enero a marzo, porque es la gente que también está de vacaciones, ¿ya? También son ocupados ausentes, pero son gente que está ocupada. Lo que nosotros esperamos es que esta cifra, que ya se empezó a ver un poquito más abultada, en el mes de abril, o cuando empiece la Ley de Protección del Empleo, se abulte aún más. Este es uno de los primeros efectos que hay que ir a mirar. ¿Qué también esperamos? En el caso de la población desocupada, puede existir un flujo desde la desocupación a la inactividad.
la gente que estaba buscando activamente, pero ya dice, no voy a encontrar en este minuto, estoy desalentado, o no puedo buscar porque estoy confinado y estoy en cuarentena total, y por lo tanto esa gente se va a ver reflejada en el segmento de la gente que está fuera de la fuerza de trabajo. Y en el caso de la población fuera de la fuerza de trabajo, hay un aumento de la fuerza de trabajo potencial. Tenemos que ir a mirar qué está pasando con ellos. Los inactivos potencialmente activos, la gente que no está pudiendo, no cumple con los 2 criterios para quedar clasificados como desocupados, pero que está ahí, con esas necesidades insatisfechas notorias. ¿Ya? Acá tampoco quiero que se me mareen, quiero que vayan a concentrarse a este gráfico de acá, el que estoy mostrando con mi cursor. En el eje de la Y de la izquierda, tengo los porcentajes de la tasa de desocupación, que son la línea azul. Así se ha ido comportando la tasa de desocupación en Chile. Y ya en el último trimestre que acaba de entregar Chile, no, esto era diciembre, febrero. No, aquí no está completo, parece. Ya, está en 8,2. Y acá está la medida que yo les digo que el INE ya calcula, que es importante ir a mirar, que tiene que ver con esta tasa combinada de desocupados y fuerza de trabajo potencial, que hay que ir a mirarla también. El siguiente mes, esto también se va a ver incrementado probablemente notoriamente. Entonces, por lo tanto, lo que yo estoy pasándoles como señal es, cuando yo quiero ver el impacto del COVID, no puedo ir a mirar solamente la tasa de desocupación, tengo que ir a mirar también todos estos segmentos de trabajadores. Acá no me voy a detener. Esta lámina lo que muestra es todo, son las mismas guías que nosotros como OIT hemos estado entregando y poniendo a disposición de todos los países para poder ir apoyándolos, y el trabajo que han estado haciendo con la OIT. Ya estamos casi terminando. Entonces, lo que ellos señalan a todo este grupo de expertos y le hacen la advertencia, le dicen en términos estadísticos, los trabajadores que se acogen, y ya Lina ya lo dijo, a la Ley de Protección del Empleo, seguirán siendo ocupados. Su clasificación en la encuesta no cambiará, solo pasarán de la categoría de ocupados trabajando a la categoría de ocupados ausentes del trabajo, ya que se encontrarán con una ausencia temporal, supuestamente temporal, de su puesto de trabajo, manteniendo un ingreso y un vínculo laboral con su empleador. ¿Por qué? Porque se supone que en el fondo el vínculo no se ha roto. Si esperamos que una vez que pase, por ejemplo, esto, va a haber un segmento de estos trabajadores que van a quedar clasificados como ocupados ausentes del trabajo, que van a pasar claramente a la tasa de desocupación en los meses posteriores, ¿ya? En una primera instancia van a quedar clasificados acá. Pero ojo, también hay que ir a agregar preguntas por lo que vamos a ver más adelante. La Ley de Protección del Empleo solo impacta a los trabajadores asalariados formales, el sector formal de la economía, que se acogen a la ley, por lo cual los trabajadores informales o por cuenta propia no están incluidos dentro de esta normativa, y aquí hay que ir a mirar qué es lo que sucede con la informalidad. Esto también va a ser muy relevante ir a mirar. A contar de abril del 2020 se ha entregado un instructivo a los encuestadores para dar herramientas sobre los criterios que deben aplicarse ante la aparición de distintas situaciones relacionadas con el impacto de la aplicación en Chile de la Ley de Protección del Empleo, y para poder que esta gente quede bien clasificada. Y esta es nuestra última lámina, que es muy relevante, porque, por ejemplo, en el caso de las personas ausentes del trabajo, que están clasificadas como ocupadas, si yo estoy sujeto a la Ley de Protección del Empleo, voy a aparecer como un ocupado, pero ojo, tengo un impacto en mis ingresos. Nosotros como IT sugerimos también hacer preguntas adicionales. En el caso de Chile es especialmente importante acá, porque Chile solamente levanta ingresos en diciembre, cuando levanta la encuesta suplementaria de ingresos, y por lo tanto va a ser relevante tener son las 3 preguntas que Chile va a hacer para ir a ver qué es lo que sucedió con los ingresos de los trabajadores. La primera pregunta es, comparando los ingresos recibidos por su actividad principal respecto a sus ingresos habituales, ¿estos disminuyeron, se mantuvieron o aumentaron? ¿Ya? Es importante saber si disminuyeron, porque yo voy a tener trabajadores ocupados, pero que tuvieron un impacto importante, los ocupados ausentes, por ejemplo, pero que pueden tener un impacto muy relevante en sus ingresos. Y esa gente también está fuertemente impactada por la crisis. Entonces, el que me contesta que disminuyó, pasa a la I2, que es la que sigue, comparando con sus ingresos habituales. ¿Cuántos ingresos de su actividad principal recibió? Más de la mitad, menos de la mitad, etc. Y después hay una pregunta para saber cómo pretende esa persona paliar esa pérdida de ingresos. Reducir los gastos del hogar, trabajar más horas en su actividad principal,
busque otro trabajo, usar ahorros, esperar ayuda de un familiar, ayuda del Estado, etc. Esto nos va a permitir tener una mirada un poquito más completa. Listo, me extendí mucho, pero me importaba que ustedes pudieran tener esta mirada completa de toda esta complejidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Mira, yo creo que bueno, ahora la idea es que puedan hacer preguntas, pero yo tenía un par de consultas que hacer en dos direcciones. Primero, ¿es posible, de alguna manera, si no van a ser comparables, porque en el fondo lo que nos presenta el INE son trimestres móviles, ¿no? Que son promedio de 3 meses. Entonces, si no van a ser comparables, por ejemplo, abril con marzo, la construcción del trimestre móvil va a estar sesgado hacia una situación de más empleo que la que realmente hay. Entonces, yo no sé cómo podríamos nosotros, o dónde tú nos sugieres que pudiera, o qué tendríamos que esperar que pasara para estar como más seguros de los niveles de desempleo. No podemos decir que no. A ver, lo que nosotros estamos diciendo es que pueden haber problemas de comparabilidad por la entrevista, por el cambio del tipo de entrevista. No estamos diciendo que no sean comparables, ¿ya? Eso es muy importante. Los países que han entregado ya datos, teniendo esta misma discusión, la hicimos con Colombia, la hicimos con Uruguay, que tiene que entregar datos prontamente. Colombia entregó sus datos y comparó. Chile los entregó y los comparó. El caso del trimestre móvil chileno, y ahí también es muy, muy importante, no es un promedio de los 3 meses. Lo que pasa es que el diseño muestral de Chile hace que, para poder tener todas las desagregaciones que se requieren, ¿ya? Uno acumula la muestra de 3 meses. ¿Ya? Entonces nosotros ya tuvimos hoy día, en abril se entregó la historia de enero, febrero, marzo. Marzo. Ahora en mayo vamos a tener la historia de febrero, marzo, abril. Ya vamos a tener el impacto completo de abril, que va a ser brutal, ¿ya? Con marzo, que ya se vio el impacto ahora, con los últimos datos que entregaron, y por lo tanto tú vas a ir viendo crecientemente aumento en la tasa de desocupación, puedes ir viendo aumento de los ocupados ausentes, vas a ver aumento con los confinamientos de gente que está fuera de la fuerza de trabajo, porque no puede buscar. Entonces, los impactos ya se van a ir viendo. Nosotros lo que estamos haciendo y comprometidos con el INE es que estamos sentándonos con ellos, cada vez que ellos sacan los datos, nos sentamos con CEPAL, miramos, analizamos si hay sesgo, en la muestra que se entregó en enero, febrero, marzo, que podía haber problema con lo telefónico, miramos todas las regiones, porque hubo un momento que nosotros discutimos el tema y dijimos, quizás no se van a poder hacer aperturas regionales, por ejemplo. ¿Ya? Si la calidad de la data no me da para aperturas regionales, voy a tener que entregar la nacional. Todo eso lo voy a ir mirando, pero créanme que lo que se va a ir entregando tiene la calidad para poder hacer, por lo menos, ustedes van a saber exactamente que las magnitudes, y ojo, los impactos van a ser de tal magnitud que tú no vas a tener la discusión de si es comparable o no comparable en el pequeño detalle, porque nos vamos a estar hablando de 9 contra 8, probablemente los aumentos van a ser mucho más fuertes, ¿te das cuenta? Claro, pero ¿cómo? Mira, ayer salió esta encuesta que presentó David Bravo con la Universidad Católica, que nos decía que en abril, ellos hicieron una encuesta telefónica, habían llegado a un desempleo del 9%. Lo que a todos nos pareció bajo, pero el punto era que la tasa de participación laboral, que estaba en 63, y algo en el INE, 63,7 creo, con los nuevos cambios, ahora pasó a estar en 48,5 en esta encuesta, que no es la misma, pero hay una participación, perdón, la tasa de ocupación fue 48,5. Eso es lo que te iba a decir. Y, claro, y entonces si yo tomo en cuenta, por ejemplo, y dijera que ambas tasas se pueden ocupar juntas, lo que yo tengo es que entre los que estaban participando del mercado laboral, o sea, todos los ocupados y los desocupados, y los que están ocupados en esta nueva encuesta, tengo una distancia de 2,1 millón de personas. Claro, porque eso es lo que te estoy diciendo, que esa gente se te está yendo fuera de la fuerza de trabajo.
Claro, pero ¿cómo hacemos nosotros para, o qué nos recomiendas tú que nosotros podamos mirar para, porque si no, uno se queda con el 9% que no es tan alto para lo que uno Es espera? que eso es lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es, el análisis no puede ser solo la tasa de desocupación. Tú vas a tener, a ver, lo que a nosotros nos importa saber es cuánta gente está afectada por este fenómeno. Tú vas a tener gente que puede seguir ocupada, pero con las preguntas adicionales de ingreso, yo voy a saber que puede estar ocupada, pero va a tener un impacto brutal en su ingreso. ¿Ya? Esa gente Ujú. está afectada. Entonces yo también tengo que ir a dimensionarla. El INE lo va a tener que hacer, ¿eh? El INE va a tener que entregar estos boletines con estos detalles, ¿ya? Y nosotros vamos a tener que apoyarlos en eso para poder mostrar el cuadro completo. Vas a tener gente que evidentemente te va a subir la tasa de ocupación, ya lo estamos viendo. Y vas a tener gente que está fuera de la fuerza de trabajo, no porque no quiera trabajar o porque no quiera buscar empleo, sino porque no tiene cómo ir a buscar, porque está confinada en sus casas. Esas cosas, eso hay que decirlo. Toda esa gente está afectada. Ahora, ojo con una cosa. Todas estas encuestas que se van a dar, o rápidos assessment, todo ese tipo de cosas que hacen, son indicadores que te permiten ver para dónde va el tema. Pero nada va a tener la calidad que tiene la encuesta del INE, que es una encuesta con una calidad internacional, que además respeta todos los criterios internacionales, porque si ustedes van a fijarse en las preguntas de cualquiera de estos assessment rápidos, de estos, tratar de tener, ¿cómo se dicen?, diagnósticos rápidos, no, ¿Mm? no hacer la pregunta como tradicionalmente nosotros la hacemos, como está puesta en el acuerdo internacional. En ese sentido, el INE sigue levantando lo mismo que hemos levantado antes. La pregunta es la misma, es coherente una cosa con la otra. El cuestionario no ha cambiado, ¿ya? Entonces, por lo tanto, estos indicadores rápidos o estas cosas rápidas me van a decir más o menos la dirección de lo que está pasando. Pero nosotros debiéramos mirar las cifras oficiales, Ya, perfecto. ¿ya? Oye, y Y una alguien otra. más, y alguien más. No, no, si estoy ahí, le estoy pidiendo que él pueda Ya. levantar la mano y aquí están mandando, y si quieren hacer una pregunta que la hagan ahora. No, pero esto es una cuestión que me surge a mí, que tú lo mencionaste, que la base de datos de la OIT, ¿o no? La Eurostat. Ah, Entonces, ahí lo está, sí. entonces, la pregunta mía es, ustedes como IT ¿en qué momento? Porque ustedes tienen no sé cuál documento de trabajo, si el segundo o el tercero, que ya tenía una predicción para la Fuerza de Trabajo Mundial de una pérdida de máxima, diría yo, del 50% de los trabajos. Eh, Y después la ajustaron. y Y después la creció ajustaron. brutalmente. Ya, ¿A pero deja cuánto? contarte, Ah, ya. no me acuerdo cuánto fue el ultimato. Pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a poder tener, por ejemplo, los datos de la OIT en el hilo STAT como para también poder mirar lo que pasa en Chile con respecto a lo que está pasando afuera? A ver, lo primero que uno tiene que tener en consideración es lo siguiente. Estos datos que está entregando nuestro director general, y de hecho ahora ya le pidieron y van a espaciar la entrega, es un modelo de predicción. No es lo mismo que tener levantamiento seguro, es un modelo predictivo, pero un modelo predictivo con todas las complejidades que tiene. Este Sí. modelo se alimenta de los datos oficiales que teníamos, de los datos oficiales que se van incrementando en la base de datos. Los países europeos ya están entregando alguna data, algunos países latinoamericanos ya están subiendo la data, por ejemplo la data de Chile que acaba de entregarse, la de enero a marzo, ya está subida, la de Colombia también, y todo eso entra en esta gran juguera. También entran, por ejemplo, la data que tiene Google Analytics, que tiene que ver con las datas de movimiento de los distintos países. Se meten también, por ejemplo, información que proviene de imágenes satelitales. O sea, es un modelo predictivo complejo que es como una juguera de distintas fuentes de información, ¿ya? Que no es lo mismo, que no es lo mismo que lo que está en ILOSTAT como serie de datos. Las series oficiales que nosotros tenemos en ILOSTAT provienen de las encuestas de los propios países, que tienen un tratamiento para poder alinearlos con, conceptualmente con la nomenclatura que tenemos y para homogeneizar y con poder comparar entre los países. En el caso chileno se va a ir subiendo a medida que esté disponible,
Y Chile es de los países que produce rápidamente la data, así que eso se está subiendo. ¿Ya? No sé si Juan Riquelme o Javier Riquelme. J. Riquelme quería hacer una pregunta. ¿Me escucha? Juan Fernando, ¿cómo estás? Gusto saludarlo a todos y a todas. Muchas gracias. Ponte la cámara para verte. ¿Tienes cámara, no? Sí, sí tengo, pero trato de marcarla y no sé. Ahí sí, ahí sí. A ver. Eso, ahí sí. ya. Hola, Juan. Hola, Fernando, hola. Marcela, muchas gracias por la exposición, bastante clara. Mira, pero tengo ciertas dudas. ¿En las fuerzas de trabajo están consideradas las personas mayores de 65 años, esa fuerza que ya jubiló y aún sigue trabajando? Y la otra consulta, disculpa, y la otra consulta es si hay alguna estadística con la gente relacionada en el trabalengua que bien dices tú, que claro, uno después con la explicación que diste, uno entiende, los que buscaron y no estaban disponibles. O sea, si yo busco trabajo, evidentemente es porque estoy disponible, creo yo, ¿no es cierto? Esa es la lógica, pero no es tan lógico, digamos. Y si hay alguna estadística con ese tipo de fuerza, con los que buscaron y no disponibles, y con los disponibles que no buscaron. Si hay alguna estadística, o eso es más que nada como un número, digamos. Eso, Marcela, muchas gracias. Ya, a ver, en la 19ª, una de las cosas que se incluyó es el tema de no tener tope. ¿Ya? Hoy día está todo metido en la fuerza de trabajo. Ya. Lo que nos interesa, ¿por qué? Porque tienen que acordarse que también que las estadísticas laborales van a alimentar muchos sistemas. Uno de los sistemas que alimentan, y esa es la razón también por la que uno pone como ocupados, quiere capturar a la gente aunque trabaje una hora, porque si no, esa hora que trabaja no alimenta el sistema de cuentas nacionales, no está reflejado en las cifras de actividad económica. ¿Ya? Que una persona esté ocupada no significa que esté satisfecha, ¿ya? Que sus necesidades estén satisfechas. Pero hay que capturar todo lo que esa persona hace. Por lo mismo también, las personas mayores, que muchas de ellas pueden estar jubiladas, pero pero buscan otro tipo de trabajo porque no les alcanzan sus ingresos, esas personas también están incorporadas. Y es una de las recomendaciones que viene de la 19ª. Y respecto de los buscadores no disponibles no buscadores, el INE tiene toda esa data, la tiene. Entonces, yo creo que ustedes incluso como, ellos, a ver, el INE, es bien eficiente el INE cuando uno lo compara con otro, yo les voy a contar, por ejemplo, Uruguay, que es un país que tiene una muy buena estadística, no disponibiliza las bases de datos de inmediato. El INE de Chile saca la data y ese mismo día tiene que disponibilizar la base de datos para cualquier usuario que la quiera usar. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, Uruguay las entrega a final de año. Entonces, ahora, yo creo que para esta coyuntura, la fuerza de trabajo potencial, que son estos buscadores no disponibles no buscadores, van a ser un grupo muy importante, y ellos van a tener que caracterizarlo. Probablemente los boletines van a decir algo de ellos también, ¿ya? Van a tener que venir incorporados. Es una de las cosas que nosotros tenemos que ir viendo los resultados para ir viendo qué es lo que uno va destacando, pero créanme que ellos están tratando de mostrar lo más asépticamente posible la situación que se va a ir produciendo. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, muy bien, gracias. Ya. Muchas gracias. Paola Ramírez quiere preguntar también. Hola. Sí, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias también por la presentación, muy clarita, Marcela. Sí me queda la duda cuando mencionas de poder desagregar los datos estadísticos a nivel regional, porque yo soy de la región de Los Ríos, mi asiento es la comuna de Valdivia, la que tiene mayor población. Nosotros acá, por lo general, estamos siempre en un rango de un 6 a 8% de la tasa de desempleo. Entonces, que hablemos de un 9%, o como bien el presidente Piñera en algún momento dijo que estaríamos llegando cercano al 10%, eso no, en rigor no tiene como mucha significancia que acá nos suba 1% o 2% más la cesantía.
Entonces es importante si pudiésemos tener, o sea, esos datos que sean desagregados, como dije, o sea, a nivel regional. Y lo otro, que si también estos números estadísticos, esta encuesta que hace el INE, también está igual distribuida por el sector productivo, porque las regiones obviamente tenemos distintas fuerzas laboral que están en distintos sectores. Acá, por ejemplo, el sector forestal es como más grande, el sector agrícola es como bien grande. Entonces, si esos datos también llegan a esos niveles. Eso. Mira, a ver, ¿qué es lo que pasa? Hoy día la encuesta, hoy día me refiero tradicionalmente la encuesta del INE está hecha, el diseño muestral y el tamaño de muestra está hecho para tener representatividad regional, ¿ya? Y se entrega a nivel regional. Ustedes pueden ver qué es lo que pasa con sus regiones, cada trimestre móvil se entrega la data, se dice qué es lo que sucede, se les entrega también un informe, digamos, más digerido, para no entregar solamente los datos ni la base, mostrando dónde están las principales repercusiones, los principales cambios. ¿Qué es lo que sucede ahora cuando pasamos a telefónico? Que es un tema muy técnico, pero lo primero que pasa es que nosotros teníamos una muestra hecha, ¿ya? Se tiene una muestra hecha. Y esto no es solamente de Chile, esto está pasando en varios países. Para que ustedes sepan, Ecuador, por ejemplo, acaba de no poder publicar sus datos, ni siquiera los nacionales, porque tenía un sesgo extraordinario. Nosotros revisamos la data y con CEPAL les recomendamos no publicar porque era una data de mala calidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que yo tengo que asegurarme es que el listado de hogares que yo estoy entrevistando, de los que yo tenía teléfono para poder contactarlos, es suficientemente representativo de la muestra que yo tenía originalmente. Porque te pongo un ejemplo. Si yo, por alguna razón, hubiera dejado, o sea, ese listado que me queda de hogares con teléfono, tiene un comportamiento distinto de los hogares que quedaron fuera, que lo que le pasó en el caso de ecuatoriano, que lo que les pasó es que no pudieron levantar en zonas importantes de pobreza. Entonces resulta que los datos finales de pobreza, cuando uno los analizaba, les bajaba la pobreza, lo que no era creíble por ninguna parte. ¿Ya? ¿Por qué? Eso es lo que nosotros llamamos en estadística cuando tengo un indicador que está sesgado. ¿Ya? Entonces, tenemos que revisar la calidad de la data que se obtiene, porque a medida que pasa el tiempo, hoy día la gente está contestando muy bien el teléfono. ¿Por qué? Porque la gente está en sus casas, porque hay una disposición a mostrar lo que te está pasando, pero una de las cosas que se hace en las encuestas de fuerza de trabajo es que la muestra se va renovando porque la gente se cansa, y por lo tanto entra un segmento nuevo. Eso en este periodo no se puede hacer, porque tengo que hacerlo cara a cara. Por lo tanto, va a pasar lo que nosotros le llamamos la atrición de la muestra, que a medida que pase el tiempo, cada vez se me va a ir descolgando gente de la encuesta. Si llega un momento que la calidad de la data que yo tengo no es la suficiente para poder entregar data de buena calidad, que sea creíble a niveles regionales, quizás no se va a poder hacer, ¿ya? Hasta el momento, lo que se vislumbra por las tasas de respuesta, etcétera, se entregó completa la encuesta, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa ahora con abril. Pero eso es un tema de responsabilidad, porque también entregar data que no tiene sentido, no tiene mucha, o sea, no te sirve de nada, digamos. O entregar data, porque cuando ustedes le entregan la data, cuando yo le digo la tasa de desocupación es tanto, ustedes tienen que saber que yo estoy haciendo un estimador de ese indicador, pero ese indicador también tiene una varianza, ¿ya? Que es lo que le llamamos el intervalo de confianza, ¿ya? Entonces yo digo, el estimador puntual, ponte tú, es de 9%, pero esto más o menos de la realidad puede variar entre 8 y 10, ¿ya? Si esto se te vuelve tan, la variabilidad aumenta tanto por la calidad de la data, que yo te voy a decir, mira, tu tasa de desocupación va a estar entre un 5 y un 30, por la varianza que tiene la data que me vuelve, entonces no te sirve tampoco de nada. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el tema. Pero crean que el INE está mirando en detalle todo el tema, está con la asistencia nuestra, está con la asistencia del CEPAL, y vamos a ir mirando la calidad de la data, y la idea es tratar de entregarla a todo el nivel de lo más que se pueda.
No sé si hay alguna otra pregunta. O comentarios, discusiones. ¿O alguna opinión Sí, no tienen que que- estar circunscritas solamente a la cosa estadística pura, pura. que quisieran expresar en... Mirando. No, parece que no, están todos muy conformes. Sí, Ah, Esteban Bravo. Esteban, dale. ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y primero, al igual que todos, agradecer. La verdad es que fue súper técnica la presentación y nos permitió, la verdad, conocer conceptos que no estaban en el rango de lo que había escuchado en la presentación. Cuando dijiste si habían otras cosas que también eventualmente a alguien le puede interesar, a mí, que tiene que ver con circunstancias que afectan la credibilidad del manejo de los datos con los cuales estamos trabajando. Y en particular quisiera preguntarte con cómo ha afectado a la OIT, ustedes como contraparte, todo lo que sucede alrededor del INE el último año y medio. Hoy día, según entiendo, todavía está en pie el concurso para el cargo de director del Instituto Nacional de Estadísticas en Chile, y qué es lo que sucede con los equipos de trabajo y eventuales afectaciones a los procesos que vienen dándose hace mucho tiempo y que también a su vez afecta, por ejemplo, lo que tiene que ver con las tasas de desempleo, que llegó a afectar incluso al antiguo director nacional del trabajo, cuyo cargo todavía sigue vacante. Entonces, tenemos un ambiente donde no tenemos director del trabajo titular, donde no existe un director titular del Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo eso afecta su trabajo y estos procesos de medición y determinación de fuerzas de empleo, desempleo, tasas de potenciales, buscadores y no buscadores y todo eso que nos hablaste hoy día? Gracias. A ver, nosotros como IT, obviamente, no podemos entrar a hablar de procesos internos de este tipo, pero ¿qué es lo que sí nosotros como organismo internacional promovemos? Y eso está dentro del marco de las discusiones que se sostienen también con Naciones Unidas, con la División de Estadística de Naciones Unidas, y esto se discute todos los años en los encuentros que tenemos en Nueva York con la División de Estadística de Naciones Unidas, en que participan todos los países adscritos a Naciones Unidas, más todo el sistema de Naciones Unidas con sus correspondientes sistemas estadísticos, tiene que ver con la autonomía técnica, la autonomía que tienen que tener las oficinas, las direcciones de estadística en general, ¿ya? El tema de la credibilidad de la data es crucial en los países, y en ese sentido nosotros promovemos, y nosotros fuimos a presentar también cuando se estuvo discutiendo la ley del INE en el caso chileno, yo fui a presentar al Congreso nuestras impresiones de la ley. Creemos que es una instancia que tiene que ser, tiene que tener un balance muy importante entre autonomía técnica bien resguardada y también conexión con el aparataje público para ir a levantar aquellas estadísticas que son relevantes para las políticas públicas. Pero tiene que resguardarse la autonomía en ese sentido, y eso es crucial. Y la autonomía, y esto es técnico, porque hay una carta de principios estadísticos levantados en Naciones Unidas, dice relación no solamente con lo que está técnicamente detrás del dato, o sea, de qué concepto uso, que sea, en este caso nosotros en materias laborales, lo bueno es que es un sistema muy antiguo, yo te diría que el más antiguo, o sea, vamos a cumplir, la Conferencia de Estadísticos del Trabajo va a cumplir 100 años, y esas conferencias emanan estas famosas directrices y estas resoluciones en las que te dicen, si usted va a calcular la tasa de ocupación, es un detalle, son de verdad, te detallan exactamente qué es lo que se entiende, qué es lo que tiene que calcular, cómo calcular, qué incluya, no incluya, etc. Entonces, pero no solamente la autonomía llega hasta ahí, en cómo yo calculo eso. También tiene que ver, por ejemplo, con cómo presento los datos, o sea, la difusión de los datos. Tienen que ser calendarios públicos, yo no puedo estar cambiando el calendario porque me conviene o no me conviene políticamente, o entregando
una parte sí, una parte no, o me guardo los datos, etcétera. ¿Ya? Eso está en la Carta de Principios Fundamentales de las Estadísticas Públicas y nosotros eso lo promovemos. En ese sentido, apoyamos a las oficinas de estadística en general, a todos los institutos de estadística, en tratar de acompañarlos en ese proceso, sobre todo cuando tienen temas de discusión de este estilo. Pero en la dinámica interna no entramos. Ahora, en el caso del INE chileno, lo único que yo puedo decir que es importante tener en consideración es que la persona que hoy día está subrogando, que está a cargo del INE, era la subdirectora técnica que sí tenía un cargo de alta dirección pública y una persona calificada, y era la subdirectora técnica. Entonces, yo me quedaría, no sé si tranquila decir, porque yo no debía intervenir en ese tipo de cosas, pero son equipos que tienen larga data, son equipos que trabajan, tienen problemas, obviamente, todos los INES de repente, o sea, lo que está pasando ahora con el COVID es un problema en todos los INES hoy día de la región, o sea, discutir qué hago, cómo no lo hago, pero por eso es tan importante también que este proceso se haga de cara al país, transparentemente, que es lo que nosotros les hemos aconsejado. Ellos advierten antes, esta data podría tener problemas, nosotros los ayudamos a mirar la data, de alguna forma nosotros somos garantía de que estamos trabajando con ellos en eso. No sé si respondo hasta donde puedo responder. Fernando. Sí, que decía yo que entendemos los límites del cargo. No sé si hay más preguntas. Yo quería hacer una pregunta, Fernando. Martín, dale. Ya, Marcela, muchas gracias por todo lo que nos has entregado. ¿Ah? Aprendimos bastante y cuando nos dejes tu presentación nos van a surgir quizás más inquietudes todavía de aprender. Mira, yo creo que uno de los temas que tú mencionaste es el tema de que hay que fijarse del comportamiento de los ingresos de las personas. ¿Ah? ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente hay gente que ha conservado su trabajo, pero sus ingresos han variado fundamentalmente, ¿no? Por decirte algo, el otro día escuchaba al señor el dueño de las lanzas, que decía: nosotros estamos dedicados al delivery, ¿ah? y los mozos reparten. ¿Ah? Yo me imagino que ese mozo evidentemente está siendo mermado en su salario, entendiendo que el 10% de la propina es una parte bastante sustancial de los trabajadores de la gastronomía. Hay un señor aquí en el barrio que era transportista escolar, ¿no? Y ahora se dedica a repartir verduras, ¿no? Entonces, cambió su condición. Claro, él no era un asalariado, ¿no? Él aparece como pequeño empresario probablemente, ¿no? Pero ahí hay un cambio. En la mañana me vinieron a dejar el pescado a la casa. Vino el dueño de la pescadería y reparte en el barrio el pescado ya procesado. Entonces, yo le pregunté por su gente. Son 3 trabajadoras en la pescadería, una es cajera y dos otras chicas que son fileteadoras, ¿no? Las que hacen preparan el pescado para repartirlo. Entonces, esa gente no perdió el empleo, pero con toda seguridad, porque, bueno, ahí también se deja propina, pero con toda seguridad este señor ha tenido que llegar a un acuerdo con esos trabajadores, y probablemente ahí haya un acuerdo de tiempo de trabajo, de recorte en los ingresos, que ha ocurrido en todo. O sea, ocurre desde los clubes de fútbol hasta las empresas más pequeñitas. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque y son en discusiones que hemos tenido aquí en el grupo de políticas públicas, de que lo más probable es que este país, Chile, y bueno, y todos los países quizás en el mundo, excepto los que han puesto una fuerte inversión del Estado, un gasto del Estado para mantener ingresos y para mantener a su vez las empresas funcionando,
yo creo que los efectos en el ingreso van a producir un proceso de empobrecimiento de la sociedad, ¿no? Por estos casos, estos ejemplos que te los pongo yo, digo, me estoy fijando obviamente en lo que veo en la tele, lo que pasa en el barrio, el WhatsApp del cabildo del barrio, que son como 80 personas, está lleno de, hubo que hacer un segundo WhatsApp, ¿no? Para todas las ofertas, ¿no? Y las ofertas son miles. Entonces yo creo que en estas categorías que tú nos has presentado, que efectivamente uno no se fijaba, porque nos fijábamos en tasa de participación en el empleo, empleado desempleado, asalariado y no asalariado, en fin. Entonces todas estas categorías son muy importantes, ¿no? Y yo sostengo, y a lo mejor estoy equivocado, y me gustaría tu opinión, de que todo este cambio en el ingreso de las personas, ¿no? Tanto trabajadores como también micros, pequeños empresarios, bueno, se sabe que del millón de pymes, solo 20.000 han obtenido los créditos estos que ha implementado el Estado. Entonces, es un tema bastante transversal. Entonces, yo he sostenido eso, que va a haber un grado de empobrecimiento tan grande, porque en definitiva no se ha metido plata, ¿no? Aquí lo que se ha hecho es reasignar recursos y echar mano a que los propios trabajadores se paguen esto de la suspensión de la relación laboral con este acuerdo, digamos, que ocupan su propio seguro de desempleo. Entonces, bueno, en definitiva, yo creo que, y quisiera que tú me dijeras si estoy muy perdido, pero creo que va a haber un proceso de empobrecimiento muy grande que va a entorpecer la activación de la economía, que se supone, en cálculos que se están dando, que el próximo año pegaríamos un salto, ¿no? Al 3,5 y 4%. Yo personalmente, por lo que veo, creo que no va a ser tan fácil. Y además que creo que eso que tú decías de que muchos trabajadores que hoy día tienen suspendida la relación laboral probablemente pasen en un momento dado a ser desempleados. Eso también va a ser una cifra importante. Eso. Mira, primero hay que tener en consideración una cosa que es muy importante en el caso chileno, y que era una de las preocupaciones que nosotros teníamos, y por eso lo hablamos también con el INE, en las guías estas que nosotros publicamos en Ginebra, para todo el mundo, digamos, para todos los países, pero que había que hacer adaptaciones a los casos particulares de cada uno de los países. Una de las preocupaciones que teníamos tenía que ver con la medición de los ingresos. En el caso chileno, la encuesta de la N se levanta todos los trimestres móviles, y los ingresos se levantan en una encuesta suplementaria a esta encuesta, que es la encuesta de la ESI, la encuesta suplementaria de ingresos, pero que va adosada en la encuesta nacional del empleo, y se levanta solamente en el último trimestre móvil, ¿ya? Una de las cosas que conversamos con ellos, le dijimos, bueno, si yo no mido esto de alguna forma, o tener alguna noción de lo que está pasando hasta antes de llegar a diciembre, me voy a perder una parte del cuadro muy relevante, por lo que tú dices. O sea, hay gente que me va a parecer como ocupada, pero resulta que puede tener un impacto enorme en sus ingresos. La gente que va a estar en la Ley de Protección del Empleo va a quedar, por lo menos durante el periodo de los 3 meses, va a quedar bajo la Ley de Protección del Empleo, va a aparecer como un ocupado ausente, pero va a tener un impacto en sus ingresos que es obvio, o sea, que es por definición, digamos, ¿ya? Y que más encima va a ser decreciente en el tiempo. Entonces, por eso fue que les mostré las preguntas que estaban ahí, que son las preguntas que tienen que ser preguntas, ojo, tienen que ser preguntas simples, no es lo mismo que toda la batería de preguntas que se hace presencialmente cuando uno pregunta montos. ¿Por qué? Porque también lo que nos preocupaba, y de hecho hay países que preguntan todos los meses los ingresos, y que todavía lo están preguntando telefónicamente, y una de las cosas que estamos monitoreando es que no se les vaya a caer la encuesta.
Si tú haces preguntas de ingresos telefónicamente, tienes más probabilidad de que te corten el teléfono, probablemente alguna gente, que si no haces las preguntas de ingreso. Entonces, por lo tanto, tienen que ser preguntas de ingreso muy cuidadosas, o sea, tienen que ser preguntas que sean rápidas, simples, y que nos permitan tener un termómetro, y por eso están esas preguntas tal como se las mostré y van a estar ahí. Ahora, lo que tú dices respecto de la medición de la pobreza, para todos es evidente que esto va a tener un impacto enorme en pobreza. Eso sin lugar a dudas. Está la Pati Roa todavía ahí, no sé si se fue, no está ahí todavía. Esto va a tener, una de las cosas también que nos preocupa, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el gobierno de Chile para ver la futura medición de la EANA, de la encuesta de trabajo infantil. Chile tenía una historia, hoy día está como país Pathfinder, como país en el fondo estrella, digamos, para poder ser mirado por los otros, en la eliminación del trabajo infantil, y probablemente quizás vamos a tener un impacto ahí, no sabemos, pero uno también puede presumir eso. Lo mismo sucede con pobreza, o sea, esta es una crisis que le está pegando al mundo entero, y lamentablemente le pega mucho más fuertemente a los grupos vulnerables. Y los grupos vulnerables en este sentido son los pobres, son los niños, son los informales, o sea, todo lo que nosotros podamos conversar, las mujeres, los grupos de inmigrantes, o sea, eso es una realidad. O sea, el impacto probablemente no va a ser tampoco equitativo, va a ser desigual, y esa es la preocupación que nosotros tenemos como IT. Por lo tanto, claro, si hay algo que uno pudiera sacar de utilidad, entre comillas, de esta tremenda crisis, es decir, caramba, tenemos que pensar el mundo de forma distinta, ¿no? Si esto se repite, y como hay muchos científicos que dicen que esto no va a ser tampoco frecuente, hay que empezar a pensar un mundo en que toda esta gente vulnerable tenga un grado de protección que hoy día no tiene. Las cifras son los fríos números que nos van a mostrar probablemente eso, nada más que eso. Pero aquí tiene que haber un acompañamiento de reflexión muy profundo respecto a políticas públicas, y las cifras nos ayudan a eso, a esa toma de decisiones, a esa discusión. Pero yo no tengo ninguna duda, igual que tú, que la pobreza se va a ver impactada. Creo que el desarrollo social, lo estuvimos discutiendo también con ellos, el Ministerio de Desarrollo Social parece que también está mirando si puede hacer un levantamiento rápido para tener alguna idea de lo que está sucediendo antes del levantamiento de la CACEN. Muchas gracias. Sí, estaba pidiendo hacer una pregunta Francisco Ábalos. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, me abro las palabras, muchas gracias por la presentación, Francisco bastante Gómez. clara. Sí, que tengo otro, se metió con mi segundo apellido. Está incógnito. Son dos preguntas en realidad. Uno respecto a la contingencia, ustedes manejan datos regionales, tienen datos al día, por así decirlo. ¿Se ha visto alguna correlación entre países que tengan más grado de sindicalismo y se frenó el desempleo? Por ejemplo, hay casos como en Alemania, que yo sé que ellos tienen un seguro de cesantía bastante interesante, que no pierde la relación laboral y los ingresos tampoco bajan tanto, porque claramente está más el diálogo social en esos países, pero por ejemplo Argentina y Uruguay, que al menos tienen negociaciones ramales, uno podría pensar, quizás en mi hipótesis, que quizás se frena más o el desempleo va a pegar de otra forma o el riesgo va a ser distribuido de Estado, empresa, trabajador. Y lo segundo es que también se está comentando, por toda la crisis, tener un renta básica universal, que es algo que está en el debate y yo creo que no va a estar durante toda esta crisis. No sé si la OIT tiene alguna reflexión sobre ello, si le parece, si una buena política pública, algo que tiene que implementarse en países como Chile o países de la región, sería bien interesante. Pero eso, muchas gracias. Respecto del primer punto del impacto del sindicalismo, mira, te puedo mandar después a través de Fernando un paper que salió con también un diagnóstico rápido, no necesariamente con los datos oficiales, pero que ya se hizo un análisis entre lo que sucedía en Europa, que fueron los primeros que tenían algo de datos, es más fácil obtener datos rápidos allá, y porque aparte empezaron con la crisis previo que nosotros, digamos, entre una comparación entre Alemania, Inglaterra, UK y Estados Unidos. Y es obvio que en países, por ejemplo, en que existe economía del bien, que existe
una economía más centrada en el bienestar, y aparte con sindicatos poderosos, donde en el fondo se sientan en un diálogo social, trabajadores, empleadores, como el caso de Alemania, es donde se ve el menor impacto. ¿Ya? Eso sí, sí ya se puede ver, y te puedo mandar ese paper para que lo tengan ahí. En Latinoamérica todavía no tenemos información para poder hacer una deducción como esa. Yo creo que ese va a ser un análisis muy importante, sobre todo para el caso de ustedes. Argentina lamentablemente se demora mucho en sacar su data, a diferencia de otros países que las van sacando más rápido. Argentina acaba de publicar, recién ahora en marzo publicó, ponte tú, que el último trimestre del 2019, entonces va muy desfasado ellos, y probablemente ellos van a mirar el efecto mucho más tarde, digamos, porque tienen un calendario de publicación mucho más laxo. Uruguay va a publicar ahora, Uruguay publica mensuales, o sea, datos mensuales, y va a publicar, entiendo, porque también estaba un poco atrasado, a final de mayo va a publicar el dato de marzo, ¿ya? Entonces hay que ir mirando ahí qué es lo que va sucediendo. Se requiere más que un dato puntual para tener ese tipo de aseveraciones, pero yo creo que eso es una hipótesis bastante interesante y hay que ir a mirarla. Claro, urgiría de todas maneras a las organizaciones sindicales, a las organizaciones del trabajo, que fueran a mirar ese tipo o sea, representantes de trabajadores, que fueran a mirar ese tipo de información. Yo creo que va a ser muy relevante. Y respecto al segundo punto, no sé si la Pati ahí quiere complementar. Lo que nosotros sí podemos decir también es que como Sistema de Naciones Unidas, ya la directora de la CEPAL, ayer o anteayer, Pati, ayúdame ahí, se planteó abiertamente a favor de una renta básica universal, y es uno de los temas que se está discutiendo en los países, obviamente. En los países, el organismo, es un tema que está dando vuelta en todos lados. Ahí la Pati está pidiendo la palabra. Roa, tómala. Sí, quería agregar que no olviden de que la OIT encabezó por mandato del entonces secretario general junto a la OMS la iniciativa del piso de protección social. Y entonces ya una propuesta nuestra que va en la línea de lo que señalaba Marcela, de esta reflexión de avanzar hacia una renta básica universal. La OIT antes de esta discusión ya había reflexionado en torno a este piso de protección social como el conjunto de prestaciones que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos, más allá de su condición de trabajador o no. Entonces creo que es interesante este debate. Es un debate que además está siendo importante al nivel de la región. Entonces creo que ustedes debieran desarrollar una mayor reflexión. Les podemos compartir, Fernando, algo que no es de la OIT, pero quizás ¿Ya? uno de los equipos técnicos que está trabajando en esta materia es un equipo de la Universidad de la República. En esta universidad hay un equipo multidisciplinario que está elaborando una propuesta de renta básica universal, y entonces quizás es interesante que puedan revisar sus términos. Han avanzado no solo en la propuesta, su cobertura y sus prestaciones, sino que también en mecanismos de financiamiento. Entonces creo que les puede ser de utilidad, porque otras propuestas y experiencias han estado circunscritas al ámbito europeo, y creo que el Uruguay, guardando muchas diferencias con Chile, es una experiencia mucho más cercana para poder mirar. Y para Muchas complementar gracias. también, yo creo que es importante, así como estábamos hablando, para ver, discutir modelos de sociedad futuro, digamos, así como uno dice, bueno, quiero ver qué es lo que pasa con aquellos países que tienen modelos sindicales más fuertes, más potentes. Este es uno de los temas también. ¿Qué pasa con aquellos países? ¿Cómo va el impacto respecto a países que tienen seguridad social efectiva más extendida versus otros que no la tienen? Eso también va a ser una de las reflexiones que va a salir, yo creo, que de esta crisis. Sí. Oye, pues me están pidiendo mucho que el paper y los estudios que ustedes han comentado, el de la República y el de, ¿cómo se llama? No, y tu presentación, para que nos la puedan enviar. Yo la voy a,
si me envían un WhatsApp a mí en privado, yo se las reenvío a todos después de que me la envíen a mí, los que me lo han pedido. Les voy a dejar acá, no, les voy a dejar mi correo aquí en el chat para los que no tengan mi WhatsApp, para que me lo pidan. Oye, te quiero agradecer, Marcela, fue una muy buena presentación. Yo creo que a nosotros nos deja mucho más claro, mira, es raro lo que voy a decir, pero nos deja mucho más claro la complejidad de lo que estamos, del mundo, de la medición de la ocupación. ¿Ah? Entonces, que no es tan fácil sacar las mejores conclusiones mirando solamente una estadística, y nos pone más responsabilidad, bueno, a la fundación, por supuesto, pero también a todos los dirigentes, para poder interpretar de mejor manera lo que nos están diciendo las cifras del INE y de esa manera también impulsar las políticas públicas más adecuadas. Yo te quiero dar las gracias porque fue muy claro y dejarlo hasta aquí porque ya van a ser las 6 de la tarde y ya nosotros tenemos otra reunión. Y claro, la gente se está retirando, entonces para que no terminemos como con muy poca gente. No, nosotros tenemos otra reunión con la Pati. Oye, yo les quería dar las gracias a ustedes. Sí, yo le quería dar las gracias a ustedes, ha sido súper entretenido para mí, es muy útil, y nosotros, de nuevo, nosotros trabajamos para ustedes, o sea, ustedes no son nuestros constituyentes, así que siéntanse la libertad de pedirnos en este sentido este tipo de reuniones cuando lo estimen conveniente. Hay dos temas que yo creo que también son relevantes para trabajar un poquito más adelante, que tiene que ver con la informalidad, que va a ser la materia de discusión, la medición de informalidad de la próxima CIED, que es en el 2023, y que ya hay un grupo mundial trabajando sobre el tema, y Chile es parte de ese grupo mundial, el INE está participando activamente en ese grupo mundial, y también la otra temática que tiene, que es la resolución principal que salió de la 20ª, que tiene que ver con algo que se llama, que es el clasificador de la situación en la ocupación, que tiene es la típica clasificación que ustedes que tienen entre empleadores, asalariados, cuenta propia, etcétera, que hoy día ya se complejizó, y aparece una nueva categoría para dar lugar a las nuevas formas de empleo y a todo lo que viene en el futuro del trabajo, que se llaman contratistas dependientes, y que es importante que ustedes también estén atentos a eso, que nos puede permitir separar, por ejemplo, a todos los trabajadores que están en la plataforma, etcétera. Entonces es importante que de repente podamos tener una conversación más adelante, hoy día no es urgente, pero para trabajar esos dos temas. Muchas gracias Marcela, muchas gracias a todos. La próxima semana vamos a tener otra charla con Miguel Torres, él es un investigador de la CEPAL, y nos va a estar hablando acerca de estructuralismo y crisis COVID-19, como lo está viendo la CEPAL en términos de la recuperación económica. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Marcela. Chao. Muchas gracias. A ti.